presento. Soy líder en este caso de la unidad de central de esterilización, en las cuales vamos nosotros en esta ocasión a hablar acerca de los procesos de esterilización y la importancia que tenemos dentro del hospital como SEI. Si alguien conoce la abreviatura SEI, por favor, para que se despierten un poquito atrás. ¿Perdón? No se acuerda. A ver, no se acuerda. Es la central de equipos y esterilización. Por eso se tome en cuenta. De aquí de lo que partimos de este momento es que desconocemos, que es un área desconocida para muchos de nosotros. Así en las áreas, ¿no es cierto?, que nos encontramos cada uno de nosotros en las áreas muy particular, como es alejada de todo, hay un desconocimiento total de esa área. Pero no menos importante, como se dice en este caso, la central de esterilización es el corazón del hospital. Denominada así, ¿por qué? Porque desde ahí salen todos los procesos de esterilización que tenemos nosotros en nuestra área hospitalaria. Si no hubiese esta particularidad de esterilización, ¿no es cierto?, ¿qué pasaría con los demás servicios? ¿No realizaríamos qué? Los procedimientos adecuados, como cuál nos manda quién, que están aquí, calidad, ¿no es cierto?, infecciones, es por eso que tenemos esto. Entonces, el corazón del hospital, lamentablemente, ¿no es cierto?, recién en nuestro hospital, apenas en el 2020, recién se comenzó a realizar una área independiente, que sería fuera de las áreas quirúrgicas. Entonces, es porque por la valorización que se tiene este departamento. En la antigüedad, en la Edad Media, en este caso, diríamos que en hospitales ya de generación grande, en las que tenemos en países desarrollados, la central de esterilización antes de la Edad Media, si era el apéndice del área quirúrgica, donde muchos de los auxiliares, en este caso de enfermería, pasaban doblando la gasa, simplemente. Mientras que todos los departamentos, ¿no es cierto?, que tenemos en el área hospitalaria, ellos ¿qué hacían? Realizaban todo el proceso que se realiza ahora en la central de esterilización. Ya digo, luego en cambio aquí en nuestro hospital, a partir del 2015, ya se produjo, ya se inició, gracias a la acreditación Canadá, ya se volvió, en este caso, centralizado, a decirse o llamarse realmente central de esterilización. Entonces, todas estas áreas, ¿no es cierto?, realizan ¿qué? En esta área realizamos nosotros el material blanco. ¿Qué nomás se denomina material blanco? A las gasas, apósitos, aplicadores, bajalenguas, todo esto es el material blanco. Y los instrumentos, equipos específicos que van a ser utilizados ¿en dónde? En las áreas ya sean quirúrgicas o también sean las áreas hospitalarias o clínicas que tenemos. Que la mayoría, digo, de compañeros que se acercan al área que tenemos nosotros de la central de esterilización, desconocemos el manejo adecuado de cómo tenemos que llevar un equipo, de cómo tenemos que mantener ese equipo en los lugares pertinentes. No lo realizamos en este caso, ¿no es cierto? Llevamos a veces, como se nos ocurre, tenemos una emergencia, nos vamos con las manos vacías, llegamos a recibir rapidito porque es una emergencia, pero no son las cosas así. Nosotros tenemos que mantener esa esterilidad adecuada en este caso, ¿para qué? Para dar una buena atención a pacientes. Por ello, esta unidad en la que se puede certificar, ¿no es cierto?, el conducto sea considerado como estéril, todos los productos que nosotros tenemos tenemos que nosotros, cada uno, no solamente nosotros como central de esterilización, sino cada uno de los profesionales, lo tenemos que mantener esta esterilidad en todos los lugares, en todas las áreas que estamos manejando material estéril, ¿no? Entonces es por eso que es la eliminación de todo microorganismo vivo, incluyendo ¿qué? Incluyendo todas las esporas, eliminando o disminuyendo, o diciendo también así, que sea libre de biocarga. ¿Qué decimos que es la biocarga? Es la cantidad y el tipo de microorganismos que nosotros vamos a tener en un instrumento o en un material que vayamos a hacer utilizado en los pacientes. Entonces tenemos que garantizar y haber realizado cada proceso de acuerdo a qué? A la pertinencia de quién, de las vías internacionales que nos generan a nosotros. Ya digo, lamentablemente nosotros como país estamos todavía en un país subdesarrollado en que no manejamos esta clase de central de la manera adecuada, ¿no? Tenemos que cambiar todo eso.
Los objetivos, en este caso, que nos realicen, en este caso para atender nosotros como centrales de esterilización, ¿cuáles son? Es prevenir las infecciones adquiridas en el hospital. Muchas veces, ¿no es cierto?, infecciones que han sido asociadas con la desinfección inapropiada. Es por ello que decimos que central de esterilización va de la mano ¿con quién? Con calidad, con guías que tenemos aquí. Va de la mano. A veces dicen, no, eso pertenecemos a un hospital, pertenecemos al quirófano. No. La central de esterilización pertenece prácticamente ¿de qué? ¿O está regido de quién? De IES. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos, de ahí tiene que ser sabido, todos los materiales completamente desinfectados y esterilizados. También se dice, un objetivo también es que de realizar todos los procedimientos de limpieza, de desinfección, de esterilización, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar, de todos los alimentos temporales y la distribución de todos los equipos, de los materiales, de la ropa, del instrumental, de todo lo que se genera prácticamente estéril hacia todos los departamentos que se van. No solamente dentro de la institución, incluso las prestaciones se hacen fuera de nuestro hospital. Diferencia en ECO 911, que fuera de aquí los realizamos para ellos. Hospitales que se los necesitan, ¿no es cierto?, los realizamos toda la generación de aquí. Sin, como ustedes decían, sin la central de esterilización nosotros no podríamos, ¿no es cierto?, continuar y realizar unas actividades de enfermería que tienen que ser correspondientes. El rol del enfermero, a veces que dicen, se escucha, ¿no es cierto?, en los pasillos, que en la central de esterilización no es solamente para personal auxiliar, hasta incluso que nos dicen, hasta solamente que hasta con un grado de bachiller pueden ingresar a la central de esterilización. No es así, ¿no es cierto? En la central de esterilización se tiene que tener conocimientos científicos para poder realizar cada una de las actividades que tenemos. Es por eso que las enfermeras de la central de esterilización, aunque no brinden un cuidado directo, ¿no es cierto?, nosotros no brindamos el cuidado directamente a los pacientes, pero brindamos en este caso a quienes. Primerito a ustedes, porque a ustedes vamos a dar el material, ¿no es cierto?, a todos los del resto de áreas. Luego tiene, en cambio, ya, eso va a ser dirigido ya al paciente, ¿no es cierto? Estas responsabilidades que tenemos nosotros en centrales de esterilización, ¿qué van a hacer? A garantizar, a evaluar, registrar, validar, informar, ¿no es cierto?, la calidad de los procesos que estamos realizando dentro de esta área que tenemos. ¿Para qué? Para ayudar a la seguridad del paciente y por ende, ¿qué? La prevención de los riesgos que pueden surgir en cada una de las actividades. Al decir, yo me lavo las manos, pues ya decimos que ya estoy bien, yo voy a atender a mi paciente, ¿no es cierto? Me pongo prendas de protección, ¿qué vamos a hacer? Estoy ya bien protegido. Pero si yo no valido el registro si yo no valido ese proceso de esterilización del equipo que yo voy a utilizar, de las gasas que vamos a utilizar, ¿qué pasa aquí? ¿De qué me sirve estar bien lavado las manos? ¿De qué me sirve estar bien protegido para no contagiar a mi paciente? Si ese equipo no está en buenas condiciones, si nosotros como personal de enfermería la valoramos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Cogemos este equipo, como nos llegó de la central, debe estar ya, no importa, haré. Pero nosotros no estamos validando en cada uno de los departamentos, en dónde está, en qué lugar se pone, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber esa parte muy importante. ¿Para qué? Para prevenir estos riesgos que tenemos. Otro del rol de la enfermería durante, o mediante, mejor dicho, que se tiene que realizar en una central de esterilización, es dotar, solicitar, agilitar los procesos de adquisición de los insumos, materiales, instrumental, equipos necesarios que garantice la operatividad de la institución. Si el personal, en este caso, no existe, ¿no es cierto?, aquí en la central de esterilización decimos, no, ya que vaya nomás alguien, ¿quién va a dotar todos esos instrumentos? ¿Quién lo va a realizar? Entonces, por eso hay que valorar también el trabajo que se realiza en las centrales de esterilización. Una estructura que vamos a establecer y que se debe tener en cuenta cada uno de nosotros como personal de enfermería, debemos saber también que la central de esterilización tiene áreas bien definidas, que son 3 tipos de áreas en las cuales nosotros nos encontramos. La primera, vuelvo a ser, en este caso, la área sucia o la área roja que tenemos aquí, ¿no es cierto?, en las cuales cada uno de que algunos sí se van de algunos profesionales, otros que más se va, personal de auxiliar de enfermería que conoce que es un lugar, o el área roja, donde que se recepciona todos los equipos que vienen, ¿desde dónde? Desde todas las áreas, ¿no es cierto?
viene de quirófano, viene de UCI, viene de donde más, de todas las áreas que tenemos en el centro interno del hospital. Todo el material que no ha sido estéril, ¿no es cierto?, que ya se ha utilizado, pero previamente tiene que venir ya con un lavado. El área de preparación y empaquetamiento del material textil, que es el área el área azul que tenemos nosotros. Al igual que en el área azul también se encuentra el área de esterilizadores, donde que si ya vas a realizar todos los procesos de esterilización. Y el último, que es el más importante, que es el área ya estéril prácticamente, es que es el almacenamiento, donde tenemos todos los materiales ya con todas sus validaciones para poder decir nosotros que es estéril. Claro que no vamos a garantizar la esterilidad del 100%. En ninguna parte del mundo nosotros podemos decir está estéril el 100%, pero sí por lo menos llegamos a un 90% para la esterilidad de los equipos y que pueda ser en beneficio de nuestros pacientes. En esta imagen se puede observar cada una de las áreas que nosotros les había mencionado anteriormente. Por ejemplo, nosotros utilizamos ya los equipos con los cuales se presentan con guía rojo. ¿Por qué? Porque nosotros ya utilizamos, ¿qué nos quiere decir esto? Que ya está contaminado, ¿no es cierto? Entonces, ya está contaminado. Luego de eso, de haber utilizado con los pacientes, ¿qué vamos a realizar? Lo vamos a lavar y lo vamos a tener en buenas condiciones. Uno de los protocolos de esto es que nosotros tenemos que realizar ya el prelavado y el lavado, sobre todo cuando son áreas externas. Entonces tiene que ya llegar el lavado, ¿no es cierto? Al momento que llega ya al área de recepción que tenemos en centrales de esterilización, nos realizamos la clasificación del material contaminado. ¿Qué quiere decir la clasificación del material contaminado? Que nosotros vamos a clasificar ya que de acuerdo a los métodos de esterilización tenemos que separar. Muchos de nosotros también desconocemos en esta parte qué material va a ir a un método y qué material va a ir a otro método, ¿no es cierto?, de esterilización. Entonces debemos que clasificar, verificar que los equipos se encuentren limpios, ¿no es cierto? Porque también hay otra parte muy importante, que desde el mismo, les pongo un ejemplo, que digamos desde medicina interna utilizaron un equipo, pero tuvo que pasar, imagínense, todos los pasillos del hospital hasta llegar a la central de esterilización, pero estuvieron sucios, no estuvieron bien lavados, y toda esa la biocarga que existe aquí, ¿qué pasaría hasta llegar allá? Fueron dejando en toditos los pasillos hasta llegar a la central de esterilización, y contaminamos todo el medio ambiente hospitalario. Entonces, por ello debemos realizar una buena limpieza y realizar una buena clasificación. Limpieza de material sucio y contaminado que se realice en el área, ¿no es cierto? Porque con especificaciones técnicas que tenemos en este caso, con jabón enzimático que se tiene que realizar para disminuir la carga que contiene de material orgánico. El enjuague, el secado, el tratamiento y la lubricación que se debe realizar en este momento, igual manteniendo todos los objetos necesarios para poder realizar eso. Luego de esto ya pasa ¿hacia dónde? Hacia la inspección y verificación del material, donde tenemos que ver todos los aspectos fundamentales en que se encuentre bien desinfectado para poder. Porque ¿qué nos dicen en este aspecto? De que por decir que ya está esterilizado, ¿no es cierto?, pero no es la B, ¿qué va a pasar aquí? ¿Le consideramos o no le consideramos estéril? No le vamos a considerar estéril. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que como ya está estéril, ya se murieron los microorganismos, pero tenemos todavía la biocarga elevada ahí. ¿Pero qué? Porque no lavamos correctamente. La preparación, el empaque y el sellado, que también es parte fundamental, porque tenemos que conocer también el tipo de material que se necesita para los diferentes equipos, para los diferentes materiales, porque no es lo mismo nosotros realizar un empaquetamiento para poder mandar a baja temperatura y otro para qué, para mandar a alta temperatura. Debemos tener el conocimiento adecuado. La esterilización que se lo realiza ya al utilizar los equipos que se necesitan para poder realizarlo. Si nosotros tenemos un desconocimiento total en las centrales de esterilización, un equipo que sea termosensible, lo vamos y lo ponemos en calor, ¿qué nos va a pasar? Endeudados. ¿Por qué? Porque se nos va, como dice la palabra, que se nos hizo chicle.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos hacemos nosotros a hacer? Endeudarnos en ese equipo porque por el desconocimiento supuestamente que teníamos, no nos va tampoco a eximir de culpa. Entonces, ¿cuál nos toca? Devolver a los equipos por no saber el tipo de materias que es. Luego de eso se realiza ¿qué? La descarga de material. En la descarga de material tenemos que valorar y validar en este caso nosotros. ¿Por qué? Porque si el equipo me sale mojado, si los indicadores no me salieron, ¿no es cierto?, positivos, negativos, a lo mejor estoy verificando, no hubieron el cambio adecuado, ¿qué va a pasar? Yo digo, bueno, ya pongamos esto y pasemos nomás, no importa, y ustedes me reciben así. ¿Qué pasaría? Provocar un evento adverso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros también, porque ya la central me dio así, bueno, ya llevaré. Y muchas de las ocasiones pasa eso, que no nos reclaman, a lo mejor por alguna situación que ha pasado con el equipo, no nos reclaman, sino se cogieron y se fueron y llevaron, y eso fue ocupado a un paciente. Pero no estamos, ¿no es cierto?, con que empoderados en lo que es esterilización de equipos. Tenemos que tener el reconocimiento de eso. ¿Qué pasa si es que este material fue contaminado de un paciente con VIH, con un paciente con unas infecciones multiresistentes? Nosotros que tenemos que volver, aunque ya científicamente nos dicen que con una sola esterilizada es suficiente, pero para nosotros mejorar esa calidad, ¿qué lo hacemos? Volvemos a una segunda reesterilizada para que totalmente los microorganismos mueran en este caso. Porque algunos, la resistencia que hacen al momento de esterilización es grande. Entonces tenemos que volver a hacer una segunda carga y volver al primer ciclo que nosotros realizamos. Pero en cambio, que descargamos, realizamos la valoración de los indicadores. Este indicador me sale positivo, que nuevamente vuelvo a esterilizar y volvemos a realizar. En el proceso de esterilización no es algo simple de ir y llegar, ¿no es cierto?, sino es un ciclo que tenemos que realizar, un ciclo largo que se establece, ¿no? Luego esto, de realizar esta descarga de material, llevamos ¿hacia dónde? Hacia el área de almacenamiento, que es el área donde estrictamente debe estar profesional o personal calificado para que pueda realizar esto, y la distribución de material limpio y estéril hacia el resto de pisos de quirófano que puede ser. Entonces va así. Es un ciclo, como se denomina, unidireccional. ¿Qué nos quiere decir unidireccional? Que por una vía entra y por otra sale. Claro que en nuestro hospital la infraestructura no es adecuada, debería salir directamente del establecimiento de almacenamiento, tendría que salir ¿hacia dónde? Hacia quirófano, que tenemos en la parte débil, vamos a decir en este caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos que volver por el lugar que ingresó. Esto no se debe realizar. La infraestructura de nuestro hospital lamentablemente no está acorde a las condiciones que tenemos que tener, pero hacemos todo lo posible ¿para qué? Para poder mantener este tipo de... lo que es el área de esta parte me enfoqué más un poquito porque es la parte en la que ustedes van a considerar ¿para qué? Para poder llevar el material hacia las áreas que se tienen, ¿no es cierto?, donde hacia todas las áreas hospitalarias que tenemos, es el área del almacenamiento, que es el área verde que tenemos aquí, en la cual nosotros tenemos que tener una precaución exacta, el manejo adecuado, ¿para qué? Para que salga del lugar de almacenamiento hacia el lugar donde va, hacia ustedes, hacia cada una de las áreas. ¿Qué tiene que haber de cambios de área? Que tampoco existe en nuestro ambiente, ¿no es cierto? Pero tratamos, como se dice, tratamos de hacer lo mejor posible en este caso. Una temperatura aproximadamente de 18 a 25 grados centígrados y una humedad relativa del 50%, del 25 al 50% que tiene que establecer. Los paquetes, como se los observa, tienen que estar separados, puestos por fecha de caducidad. Los que más tarde salieron, más pronto tienen que salir, salieron del esterilizador, más pronto tienen que salir. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos hacia la parte externa. No deben estar más abajo de los 30 centímetros sobre el suelo, ni del techo, igual de las paredes tenemos que haber una separación exacta. Lo mismo que se tendría que tener en cada uno de los lugares, en las áreas en las cuales la vigilancia de infección, del departamento de infección que tendría que realizar, verificar también que todo esto esté en un lugar adecuado.
porque todo esto también que tiene un tiempo de caducidad. Si el tiempo de caducidad pasa, en este caso sobre todo en las áreas hospitalarias, que muchas de las situaciones ha pasado, en sí ya no sirve para nuestros pacientes, estamos atentando y arriesgando la salud de nuestros pacientes. Se ha tenido y se ha observado también que los estanques se encuentran abiertos. Nosotros, por lo bien, ponemos por ejemplo, les doy un ejemplo en gases. Para nosotros en central de esterilización, para pasar a quirófano, el quirófano que lo mantiene también un área, nos dura 2 meses, nos puede durar de mes y medio a 2 meses, pero ya en las áreas hospitalarias, en cambio, ¿qué? Esto simplemente nos dura hasta 4 semanas máximo. ¿Y qué estamos nosotros teniendo más de ello? ¿Por qué en las áreas hospitalarias así? Porque se encuentra en un ambiente abierto, se encuentra en un ambiente que no está protegido en este caso, y entra todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar. Aún así tenemos en cajones, abrimos y cerramos, estamos realizando, ¿no es cierto?, las actividades, entonces no nos estamos realizando adecuadamente el tiempo de caducidad, por eso es muy importante. En esta parte que les pongo, es muy importante saber también el tipo de material que nosotros vamos a llevar a esterilizar. ¿Por qué? Porque todo lo que sale, todo lo que se abre, todo llega ¿a dónde? A la central de esterilización. ¿Por qué? Por el desconocimiento de saber cuál material puede ser llevado hacia dónde, hacia la esterilización, cuál material puede ser simplemente realizado una desinfección de alto nivel o de bajo nivel que tenemos. Por ejemplo, si nosotros hablamos del material de ingreso que está en contacto ya en cavidades y tejidos, normalmente estéril con un sistema vascular dentro, es un paciente que estamos realizando invasivamente, entonces sí se necesita una estricta esterilización. Por ejemplo, tenemos instrumental quirúrgico, catéteres vasculares, implantes, agujas, piezas de mando odontológico, ¿no es cierto?, con triángulos de las turbinas o accesorios del endoscopio, generaciones, ¿no es cierto?, que pueden generar solución o continuidad en la carrera de la mucosa, que te podemos realizar. Pero hay otros instrumentos, en cambio, que solo vamos a necesitar de una desinfección de alto nivel, pero ya digo, todos nos llega a nosotros en esto. Una bolsa de ventilación, por ejemplo, el AMU, podría ser realizada en este caso, ¿con qué? Con desinfección de alto nivel, en este caso, ¿con qué? Con Cydex OPA que tenemos nosotros. Pero no, pues todos realizamos y todo esterilizamos nosotros. Cánulas endotraqueales, laringoscopios, rectoscopios, también. De acuerdo también a la utilización de pacientes, de determinados pacientes también que necesitan, por ejemplo, en pacientes con VIH, ¿cómo vamos a decir que vamos a utilizar solamente con una desinfección de alto nivel? Pues ahí sí lo esterilizamos. Pero el resto de pacientes que no corren riesgo, ¿qué le podemos realizar? En este caso, pues desinfección de alto nivel, como decíamos, con Cydex OPA que tenemos, ¿no es cierto?, el butaldehído que se encuentra en recipientes que no necesitan estar estrictamente estériles. Y el material que entra en contacto con el pie, indeme, ¿no es cierto?, artículos de oxigenoterapia, que también hay otra parte muy importante que también nos llegan, los bigoteras, las bigoteras, que también que tiene que ser esterilizado, es un gasto, en este caso, que el gasto económico que estamos realizando al hospital, y que no es solamente del hospital, sino sale también de nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque nos cobran nuestros impuestos. Entonces, ¿qué? Nosotros mismos estamos generando que más salga de nuestro bolsillo. ¿Por qué estamos mandando a esterilizar cosas que no son aptas? Esta solamente con una limpieza o con una desinfección de nivel intermedio, más que suficiente para ser utilizado en los pacientes. También hay otra parte muy importante que tenemos que ver nosotros durante el empaquetamiento que vamos a ver de todos los accesorios que tenemos nosotros. Cuando nosotros vemos 2 y una bolita y rayado ahí, ¿qué nos quiere decir? Que no se debe ¿qué? Reesterilizar. Entonces, por lo general nos dicen, si abrió por accidente, le vamos a decir que nos está esterilizando para que tener. Lamentablemente, ¿qué se dice? Eso ya no se esteriliza. ¿Qué pasa al poner el mecanismo de esterilización? Se nos van a dañar, el material no es apto para ser esterilizado. Los materiales, la mayoría de los materiales que nos llegan de otras áreas, de lo que se hace compras y todo eso, nos llega un mecanismo por óxido de etileno, que se denomina el mecanismo que se lo realiza la esterilización, que es muy distinto, en cambio, ¿qué? A lo que nosotros realizamos aquí a peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar
se va a destruir el material y no va a servir para el paciente. Y muchas de las cosas nos ha pasado también que cuando se esterilizan las suturas, al momento que se va de nuevo a ocupar, se rompe. A lo mejor no se rompe en ese momento que están, pero imagínense que en el transcurso de la estadía del paciente aquí se nos rompa, que se abra por dentro, ¿no es cierto? Entonces el riesgo de quién va a ser, ¿no es cierto?, del paciente, y nosotros vamos a producir eso. ¿Por qué? Por volver a reesterilizar. Por eso es lo que se aconseja en este caso, verificar los empaques en el que diga que si ven ustedes el 2 y la bolita ahí decir no se reesteriliza. Preferimos, ¿no es cierto?, un gasto de eso a que un gasto del paciente que demore más días de estar aquí. Entonces, a realizarlo eso. Estos son los métodos de esterilización que nosotros tenemos, los métodos físicos y los métodos químicos. Entre los que tenemos los físicos desde el calor seco o el pupinel, ¿no es cierto? Calor húmedo, que es el autoclave, que eso tenemos en nuestra institución. Las radiaciones ionizantes, rayos beta, rayos gamma, que no lo consideramos mucho ya por la cantidad de radiaciones mismo que se tiene ahora. Las radiaciones no ionizantes, que son los rayos ultravioletas. Y entre los químicos, en cambio, tenemos el óxido de etileno, el ácido paracético, el glutaraldehído, que es el líquido, que ya hablamos anteriormente, y el peróxido de hidrógeno, el plasma. Entre los dos tenemos nosotros uno del físico y uno del químico. Tenemos que del físico tenemos el calor o el esterilizador a vapor que tenemos, y lo que tenemos de los químicos tenemos en cambio que el peróxido de hidrógeno. El vapor, como se dice nosotros que tenemos en esta parte muy importante, se esteriliza por calor húmedo, el cual destruye ¿qué? A los microorganismos por la desnaturalización de ¿qué? De las proteínas, la desintegración de las proteínas. Como decimos, todo material químico, todo material orgánico presente en los instrumentos o en los materiales que tenemos ahí que presentan microorganismos. Estos microorganismos que tienen proteínas dentro de ello, por eso que pueden seguir aumentando. En el momento que hay esta desnaturalización de las proteínas, ¿qué va a pasar? Va a disminuir esa biocarga y eliminarse totalmente. Entonces ayuda a esto el calor, considerando como el método de esterilización por excelencia. Entonces es el mejor método que nosotros tenemos para ¿qué? Para poder realizar una efectiva esterilización, que sus grados va desde 121 grados hasta 184 grados sin sufrir ningún tipo de daño, pero que siempre, como se les digo, sabiendo qué tipo de material estamos nosotros colocando en este esterilizador. En cambio, la esterilización a calor seco que teníamos antiguamente nosotros aquí en cada departamento, que había esas estufas y todo lo que tenemos, entonces en cambio va a destruir por oxidación, que nos quiere decir aumenta la oxidación, y los electrones en cambio que digamos como se destruyen y eliminan e inhiben el crecimiento de estos microorganismos, existiendo así unas temperaturas y el tiempo acorde que se puede establecer, existiendo hasta 180 grados en este método de esterilización y desde 121 grados. Es un calor más potente que tenemos y de acuerdo también a los minutos que se establecen. La esterilización a peróxido de hidrógeno que le hablamos que tenemos nosotros en nuestro hospital, es un proceso de baja presión, de baja temperatura que va entre los 40 a 50 grados centígrados que podemos establecer. Sobre todo nosotros aquí en nuestro hospital, otros tienen desde los 6 grados, que inicia desde los 6 grados y termina hasta los 60 grados centígrados, pero el nuestro ya en los 60, desde los 40 hasta los 60 ya es su máxima potencia para poder eliminar todos los microorganismos que tenemos. Es gracias en este caso al líquido que nosotros conocemos como conocer comúnmente, que se nos sabe quemar la mano. La oxigenada es el manejo de que tiene dentro de que hacer que va. El agua oxigenada es el que ayuda a que todo esto se realice el proceso de esterilización. Entonces ahí su fórmula H2O2 que tenemos nosotros. El otro que le hablábamos que es continuamente lo que vamos a nosotros a tener es el óxido de etileno, que les decía que nosotros tenemos en nuestros empaques, de todo lo que tenemos, de todo lo que se nos viene en los empaques, ustedes han observado, vean EO
¿Es por qué? Porque se ha esterilizado a óxido de etileno. Siempre nos vienen todos los materiales que tenemos nosotros, siempre vienen esterilizados a ese tipo de método que tenemos. Es la dilución de gas de óxido de etileno, que es capaz de esterilizar y destruir microorganismos, al ser capaces de ¿qué? De alterar todas las moléculas que se tienen, como las proteínas y el material genético que tiene cada uno de los microorganismos. Entonces, por eso verificamos exactamente en qué tipo de método se utiliza y si es compatible ese material también de que fue esterilizado a óxido de etileno, y si es compatible para qué, para nosotros esterilizar en cambio ¿qué? En peróxido de hidrógeno. También no supera los 60 grados centígrados, son bajas temperaturas que tenemos nosotros en este aspecto. Y esta parte muy importante también que decíamos, la desinfección de alto nivel, que es gracias a ¿qué? Al glutaraldehído, ¿no es cierto? Que es una desinfección de alto nivel, en los cuales por lo general no se utiliza en endoscopía. ¿Por qué? Porque solamente no necesita que sea estéril, sino que tenga una desinfección hasta de 5 minutos que puede ser utilizado nuevamente en otro paciente. Entonces no necesita en este caso que ser diluido, simplemente que se pone directamente en un frasco, se le deja 5 minutos en el frasco tapado y puede ser utilizado nuevamente. En serio que se puede dar una alternativa cuando en este caso si se le cayó, a lo mejor se le cayó un material X, se le cayó al suelo, la alternativa ¿cuál sería? No tenemos dinero para comprar, el paciente no tiene dinero, que colocarlo en este glutaraldehído y poderle colocar 5 minutos, pero ya para decir que es una esterilidad como esto, se necesitaría un tiempo de 12 a 24 horas que esté dentro de ese líquido. Pero ¿qué nos va a pasar esto? Que podemos ¿qué? Degradar el material que tiene entonces por eso no se aconseja la esterilidad con este producto, ¿no? Sigan. Vamos ahora a hablar sobre los indicadores que les decía que como personal de enfermería tenemos que conocer y saber qué tipo, ¿no es cierto? Decir si el material está realizado, está estéril o no está estéril y que tenemos que reconocer. Entonces son que los indicadores tanto químicos, físicos, que hablamos antes, que se dio también, ustedes hayan visto en la prueba, qué métodos utilizamos nosotros. Entonces son los métodos físicos, primero los que tenemos, los que ya nos vienen y los que comprobamos nosotros en centrales de esterilización, que ya vienen en las máquinas, en las pantallas que tienen ahí. Esos son los medios físicos que tenemos. Los químicos, en cambio, tenemos ya este tipo de indicadores que podemos ofrecer. Por ejemplo, nosotros tenemos a este que es el test de Bovidi, que ya está realizado una prueba en la máquina y que nos dice cómo está todo uniforme, que nuestra máquina está completamente adecuada, que puede ser trabajado. Esto se realiza en una precarga para ver el vacío, ¿no es cierto?, que tenemos dentro de la máquina, y esto nos indica que está esterilizado, perdón, que la máquina está en funcionamiento, para que vean. Pero si nosotros observamos, como pueden ver en las imágenes, que no está completamente, a veces solamente está en el centro, está o en las afueras, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esto no se valida esta máquina, que tenemos que suspender, llamar a mantenimiento para que ellos vengan a ayudarnos en este caso a ver qué más. Es por ello que a veces no se les entrega pronto el material. ¿Por qué? Porque sufren estas alteraciones que tenemos. Los controles de esterilización o cinta química que tenemos, con esto ustedes ¿qué dicen? Ustedes han visto de todas las en los empaques. La verificación de qué será de la esterilidad. Más que digamos en este caso que nos dice que es ya esterilidad, no, solo nos indica que ha pasado por un equipo, por un proceso, pero no nos garantiza que sea estéril. Por eso muchas de las veces encuentran ustedes de esta manera, así, ¿no es cierto?, en los equipos que nos dicen, sí pasó por una esterilización, puede estar, pero con eso nos confiamos, ¿no es cierto?, decir, no, sí está estéril, pero no tenemos que realizar eso, lo que tenemos que comprobar. ¿Con qué lo comprobamos? En primera instancia, sobre todo en las áreas de quirófano que se han encontrado, ¿con qué? Con los indicadores ácidos. Con estos indicadores que nosotros tenemos, que estos son los que nos dicen y nos establecen que sí ha habido ya un proceso de esterilización y que podemos decir y pasar, sobre todo cuando se realiza la lista de verificación, si es que hay o no hay cambios en este caso.
indicador químico que nos viene es así, en este caso de color, pero cuando ya surge en este caso el proceso de esterilización, se nos hace todo negro. Entonces con eso, ¿qué decimos? Validamos y decimos sí, está estéril. Pero en este aspecto, al momento que nosotros tenemos ya los indicadores biológicos que se establecen, son estas ampollitas que nosotros tenemos en la central de esterilización. Estas ampollitas contienen adentro todos los microorganismos, hasta las esporas, como pueden observar, encapsuladas. Al momento lo estoy yo manipulando tranquilamente. ¿Por qué? Porque está encapsulado en este momento todo lo que están los microorganismos aquí. En el momento que se tornan, ¿no es cierto?, ya a un proceso de esterilización, y es el único indicador que a nosotros nos dice sí, hay un proceso de esterilización. Podrá estar cambiado el indicador químico, pero si es que esto nos dan positivo en lo que son las máquinas, en este caso de que incubadoras, que lee esta parte en la que nos dice que hay un proceso de esterilización, si esto nos dice positivo, ¿qué quiere decir? Que todos los microorganismos que contenemos aquí están vivos. ¿Qué hacemos en este momento? Inmediatamente se llama a los pisos en este momento, que todo el material tiene que ser devuelto. Al momento que está devuelto, se tiene que informar a la unidad de IAS a decir que salió una carga positiva y que en ocasiones, como ya sale esto, la lectura de esto se hace a las 3 horas, que ahora es la facilidad, a las 3 horas. Antes la lectura era a los 8 días, hasta cuando ya el paciente ya por poco ya fallecía, era así. Recién ahí tendría que notificarse a IAS y a ir a la casa del paciente a ver qué es lo que le ha pasado. La ventaja de ahora que hay pruebas rápidas y ultra rápidas, que es de 20 minutos, hasta 20 minutos que tenemos nosotros, ¿para qué? Para poder validar esa. A veces en ocasiones la lectura no se lo da enseguida, entonces ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Ya se fueron a los pisos, llamamos inmediatamente que todos los equipos sean devueltos y ya digo, y la notificación ahí. Si ese equipo ya ha sido utilizado en un paciente, el personal, en este caso de clínica, de cirugía, tendrá que hacer un levantamiento de la información, pasar a IAS y notificar a IAS para que en cambio IAS ¿qué haga? Haga que el reconocimiento en cambio al paciente y haga la evaluación al paciente que ha sido utilizado con ese tipo de material. Entonces, por eso es importante la realización de todo este proceso, que no es así nomás, que ya para doblar las gasas nomás todos podemos hacer, pues sí, pero hay muchas ocasiones que también el trabajo es muy grande, ¿no es cierto? En lo que es esta desertificación. Gracias. Si tienen algunas preguntas de repente, les agradezco por su atención. Espero que quede algo claro para que cuando revisen y hagan la recolección de los materiales, por favor tengan muy en cuenta todo lo que se les ha dado.